que debería estar en la iglesia y están haciendo otras cosas por varias circunstancias y descuidan los momentos y las cosas más hermosas que pasamos al pie del Señor Jesucristo. La Escritura narra muchos tiempos y muchos eventos que pasaron en la historia cuando el Señor llegaba a cierto lugar y la gente era bendecida. A mí siempre me ha tomado mucho la atención de cómo la mujer que era pecadora, que llegó a los pies del Señor, se atrevió a ir al Señor. Y eso se me hace tan impresionante porque en Él encontramos la salvación primero y en Él encontramos la libertad. Y hay algo muy especial que yo miré en el internet. Me dice Saraí, ¿lo vas a decir? ¿Sí? Y es algo muy impresionante porque ojalá que el pastor Rubén Ruiz, que escribió una nota en el internet de una iglesia de Tijuana, se llama Llamada Final, esta iglesia se llama así, se va a caer para atrás cuando lea su nota que puso. Pero me he tomado ese tiempo, he tomado esas palabras, porque el mensaje que vamos a escuchar está basado en lo que él dice. Y se la voy a leer esta nota. Ahí te va, tío Rubén. ¿Verdad? Porque ese tío de Sarey, así de que esta nota dice así, que puso en el Facebook. Dice, cuando te estén atacando y tirando indirectas, ya que esto solo te desviará del objetivo principal de desarrollarte como un buen servidor de Dios. Quizás la razón por la cual lo hacen es porque te tienen envidia o saben en el fondo que ellos están mal y tratan de desvirtuar tu caminar en Cristo. A aquellos que han ayudado también, ya que el corazón del hombre es vil y engañoso. Pero el consejo será, sigue orando por ellos y no te detengas, ya que solo intentarán hacerte sentirte mal y frenar lo que estás haciendo. Pero tú mantén tu mirada en Cristo y no pares, porque es el deseo de ellos. Recuerda que no estás aquí para agradar al hombre, y si te haces amigo de él, te harás enemigo de Dios. ¡Wow! Cuando yo leí esta nota, excelente nota que se aventó el tío Rubén. Cuando yo leí esta nota dije, es muy atrevido, ¿verdad? Pero sí sucede en la realidad. Lo que me impacta mucho es que dice, cuando te estén atacando y tirándote indirectas, ya que esto es solo para desviarte del objetivo principal de desarrollarte como un buen servidor de Dios, y así hay en la vida. Y de eso vamos a hablar, de esta nota. La vida que es una bendición, así de que tomé esta nota como una introducción, porque en la vida van a venir gente a quererte desanimar, a quererme desanimar, y lo vemos, ¿no? Hace en los tiempos pasados, cómo atacaron a la iglesia, cómo el apóstol Pablo quiso detener el extendimiento del reino, pero tarde o temprano Dios hace la obra en los enemigos que se consideran del evangelio. Nadie para la obra de Dios. Ahorita estamos aquí, ahorita yo estoy aquí sirviéndole a Dios. Dios puede abrir otra iglesia del ministerio que estamos trabajando y así sigue levantando líderes y pastores y se sigue extendiendo en el reino de los cielos. Sin embargo, vamos a encontrar mucha oposición, aún entre los mismos hermanos, ya sea de sangre o hermanos cristianos. ¿No es así? Ay, ¿a qué vas a la iglesia, no? Y yo le puedo decir el tema, ahí está. No pierdas tu tiempo. Y le puse 3 puntos más, como 3 puntitos, como de suspenso. ¿Qué? ¿Puede perder el tiempo en dónde? Podemos perder el tiempo en la televisión, podemos perder el tiempo yendo con los amigos,
podemos perder el tiempo de tener una buena comunicación con Dios. No pierdas tu tiempo. Y vamos a ver ahora el tercer amigo de Job que perdió su tiempo. Y de eso se trata. Cuando nosotros vayamos a una persona, no perdamos el tiempo en otras cosas, sino que el tiempo lo estemos invirtiendo en la palabra de Dios para que la gente pueda entender lo que Dios quiere para ellos. Es impresionante esta nota porque parecen, como dicen por ahí, buenas pedradas, ¿no? Dije, ay Dios, ¿me lo estás tirando a mí o qué? Y dice que el que se hace amigo del hombre se hace enemigo de Dios. Porque la gente pone la mira del hombre. Yo siempre les voy a decir, nunca me miren que yo puedo ser perfecto porque cualquier rato cometo un error y ahí se pueden sentir mal. No lo vean de esa manera, véanme como un servidor humano que aún todavía soy inútil para muchas cosas. Y aquí vamos a ver lo que dice el amigo de Job, basado en lo que yo leí de esta nota del tío. Vamos a ver el capítulo 11 de Job, que narra ciertas cosas de su tercer amigo y nos describe que parece más que un amigo, parece un continuo acechador, una continua amenaza de malas palabras. No malas en decirlo de la manera así, pero son palabras que no edifican. Vamos al capítulo 11 rápidamente y vemos que aquí el otro amigo se llama Sofar Namatita. Qué apellido, ¿verdad? Si así nos apellidan, ¿no? La matita, el arbolito y la plantita. Respondió Sofar Namatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado, que Dios ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Primero, punto número 1. Los otros dos amigos y la esposa siempre pensaron que Job le pasó eso por vivir en pecado. Ahora lo que está haciendo Sofar está en esta parte tratando de sacarle, como dicen por ahí, tratando de sacar la información, iba a decir la sopa, ¿no? Como dicen por ahí, de que sí vivía en pecado Job, por eso estaba en esa condición. Por eso le hace estas preguntas como diciéndole en su sabiduría humana que todo lo que pasa tiene su respuesta. El versículo 2 nos dice, las muchas palabras no han de tener respuesta. Todo lo que pasa en la vida tiene respuesta. Hay un porqué, pero tiene una respuesta. Entonces, Sofar está insinuándole a Job que él vive en pecado, por eso está viviendo así. No tan solo con los otros dos amigos que pasaron y la esposa trataron de injuriarle que él vivía en pecado. Es muy fácil, como dicen por ahí, ver los defectos ajenos y los míos no. Alguien dijo, cuando yo paso por una casa veo un espejo y ahí me miro y veo mis defectos primero antes de pasar a la sala y decir los demás defectos de los demás. Por eso hay que poner un espejo de entrada de la casa, ¿verdad? Y eso es importante. Este Sofar, notamos con claridad que solo estaba intimidando a Job, estaba presionando a Job. No es una ayuda. Cuando alguien viene y una persona está pasando una situación difícil, viene y en vez de ayudarlo le empieza a mover el problema. ¿Cómo se siente si no, mejor no me ayudes, verdad? Está viviendo el problema y en vez de decirle la solución, se mete y se involucra en el problema para sacar solamente información el por qué está viviendo esa condición. Sofar, este cuate, ¿verdad? Está culpándolo. Porque Job no ha cambiado, pero a mí me gusta cómo es Job. Job
nunca hasta ahorita les ha dicho una mala palabra en contra de ellos, aunque se lo merecían por la condición de sus palabras indirectas. Recuerdo lo que estaba diciendo, ¿verdad? El tema, el escrito que puso el tío. Esto que está haciendo Sofar está dando una declaración falsa, está tratando de intimidarlo, de molestarlo, porque no son palabras edificantes. El versículo 6 dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Ahí le está diciendo que está en pecado. Y iniquidad es un pecado horrible, es más allá de un pecado. La iniquidad que él está diciendo que es su vida, está pasando esa situación porque hay un pecado oculto en él. Hasta ahorita Job se ha declarado sabio, se ha declarado que delante de los ojos de Dios está bien. Sus declaraciones que hizo en los capítulos anteriores, Job está diciendo que él no vive en pecado. Eso es lo que le molesta a Sofar, de que Job está diciendo y declaró que él no vive en pecado. Se conocía en la antigüedad y hasta hoy se conoce que las personas que pasan ciertos problemas difíciles es por causa del pecado. Sobre todo en el ambiente o en la iglesia, los cristianos, siempre cuando a uno le está yendo mal, cuando uno vive ahí en un problema muy serio, siempre la gente piensa que viven en pecado. Cuando la vida trae sus problemas normales, cotidianos, la gente piensa que el hermano o la hermana está viviendo en pecado, por eso están así. Antes no me dijeron aquella vez cuando me quebré mi pie, no, el hermano se quebró el pie porque vive en pecado, ¿verdad? Es un descuido natural, pero mucha gente dice, es que vive en pecado. Y siempre se cataloga al problema como consecuencia de un pecado, cuando en ocasiones no es así. En ocasiones nos descuidamos en ciertos detalles, no tenemos precaución y suceden las cosas, pero no es por causa del pecado. Las consecuencias del pecado son más visibles y más terribles y tienen una profundidad más en el problema. Que si empezamos a buscar en el problema, vamos a encontrar que en ocasiones es por falta de nuestra sabiduría o es por falta de que no tuvimos el debido cuidado al hacer las cosas. Pero no es porque esté uno en pecado. Sofar está pasando juicio. Sofar está señalando a este Job. Pobre Job, ya le llueve por donde quiera. Pero la integridad de Job se mantiene. Mira, hay mucha gente que nomás por cualquier cosita se enoja. ¿No es así? Ay, no me saludó. No me habló. De perdida me haya dicho hola. ¿Verdad? Mucha gente se molesta por esa causa. Otro de los defectos humanos que tenemos es de que si no hacemos un favor, también se molesta. Y nosotros pasamos a juicio. Es que la persona es así, 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 así. Y no debemos juzgar porque hay un Dios que debe de juzgar antes que nosotros. Sofar está insinuando que Dios está castigando a Job. Versículo 6 lo dice el último. Está diciendo que Dios está juzgando a Job, por eso sus pecados los tiene de esa manera. Cuando al principio Dios le dijo a Satanás, ¿no ves a mi siervo Job? Que es íntegro, que no tiene defectos. Dios lo ha catalogado como una persona pura a los ojos de Dios y los amigos no ven, es lo bueno, no ven lo que Dios ve. Porque si lo vieran, deberían estar ayudando. Deberían haber estado orando con él. Pero en vez de ayudarlo de todos los aspectos, están insinuando como alguien llega y está la herida ahí y le sigue hablando o aplicándole la herida, como dicen por ahí. Es tremendo lo que sucede con este Sofar, que en vez de ayudarlo, lo está perjudicando. ¿Se cansará Job? Yo pienso que sí, en cualquier momento les va a dar su vuelo. Esto es un ejemplo de lo que describe hasta estos versículos
de lo que describe la falta de fe. Porque si conoces Sofar a Dios, porque va a comentar a Dios, aquí lo dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado. Él tiene conocimiento de Dios, pero no tiene fe en Dios. Porque si conociera exactamente con fe quién es Dios y que Dios permite ciertas cosas para edificación y ciertos problemas para madurar, entonces este amigo debería estar dándole ánimos a Job. Es como en ocasiones, mire, yo les soy sincero, en ocasiones la situación que hemos pasado, en ocasiones como que, ¿verdad? Veo a hermano Henry, los veo a ustedes, veo a Roberto, platica conmigo, veo a los muchachos, estoy trabajando, la gente, ánimo, y eso me levanta. A veces que me digan, no, pues esto no, como que no, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Ya estuvo. No, hermano, eso es lo bueno del corazón que busca a Dios, porque tiene la convicción de que Dios va a hacer la diferencia en todo momento. Y es cuando entonces nosotros subimos, porque en vez de que alguien le dé ánimo, lo va a tumbar al suelo. Y no debe ser así no sé cómo puedo decir a Sofar, porque este hombre es su amigo de Job, conocido de Job. Pero aquí se nota que este Sofar pierde su tiempo, a eso voy. De que él está perdiendo un tiempo tan valioso, en vez de ayudarlo, lo está llevando y lo está tratando de otra forma, por otro camino lo lleva. Y esto es donde entra esto. No pierdas tu tiempo. No hay que perder el tiempo en hablar palabras que no edifican. Hay que hacer lo bueno y ayudar a cuantos más podamos, si está a nuestro alcance, y edificarlos. No hay nada de edificación en estas palabras de Sofar. Ahora miren lo que vaya conmigo y vamos a leer el versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Y vamos a notar algo especial que estaba pasando, porque está este hombre insinuando a Job que vive en pecado. Declara una anécdota de la siembra y la cosecha. Versículo 1, ¿está ahí conmigo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hasta ahí. Versículo 7 dice que no se puede engañar a Dios, nadie podemos engañar a Dios, no podemos burlarlo, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también va a cosechar. Eso es lo que está insinuando este Sofar sobre Job, que si Job vivía en pecado, sí, la consecuencia era mala. Lo que siembras cosechas, ¿verdad? Una ocasión, alguien puede sembrar, en alguna ocasión, no es una historia, alguien puede sembrar una semilla de maíz. ¿Le va a salir una mata de sandías? No, así cada semilla tiene su fruto y tiene su planta, que es diferente de todas. Así también nosotros, si sembramos bueno, vamos a recoger bueno, y sembramos malo, vamos a sembrar mal. Si pecamos, vamos a recibir una consecuencia del pecado. Todo tiene una consecuencia. Hay una anécdota, ¿no?, de que todo lo que sube y baja, ¿no? Algo dicen por ahí. Si sube algo, baja. Ok. Lo que queremos llegar aquí, el punto más básico, todo lo que uno siembra, eso va a cosechar.
Todo lo que uno está depositando hoy es lo que mañana va a recibir. Nuestros chiquitines que les estamos sembrando es lo que vamos a recibir en el futuro de ellos. Nosotros mismos con los vecinos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ellos están mirando, sembramos buen testimonio, al rato ellos vienen a la iglesia por ese buen testimonio. Sin embargo, la anécdota me causó mucha atención. La anécdota que escribió el tío dice: quizás la razón por la cual lo hacen es porque te tienen envidia o saben en el fondo que están mal y tratan de desvirtuar tu caminar en Cristo e inclusive a aquellos que has ayudado. Es tremendo lo que escribió. Yo no sé por qué lo escribió, pero es una gran bendición, porque dice que mucha gente entonces va a venir, en vez de ayudarnos, va a venir a perjudicarnos. Aún los que están en el contorno de nosotros. Dice: ya que el corazón del hombre es vil y engañoso. ¿Lo que dice la Escritura? ¿Quién no conocerá el corazón del hombre? Solo Dios. Entonces, este amigo Sofari, bien que dijo, Dios mandó este temita para que lo incluyera aquí, aunque se oye duro, ¿verdad? Porque dice Sarai: ay, Dios mío, está duro eso. Pues cuando Dios habla, nos habla duro también. No nomás nos va a decir: ay, mijito o mijita, es esto. También nos va a hablar duro. Para edificación. No para reprocharnos ni para que nos pongamos en mal unos con otros. Entonces la Escritura, volvamos otra vez a Job. Dice la Escritura que no todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. El mensaje que se aplicaba a Job, según el amigo, aquí cabe mencionar lo del tema. Él perdía su tiempo. No pierda su tiempo. Y una de las cosas interesantes de Sofar es que conoce de Dios a su punto de conocimiento, porque si fuera un conocedor más profundo, más entregado, tendría misericordia de Job, le ayudaría, en otras palabras, y lo encaminaría más a creer en Dios. Pero este amigo, lo que estamos viendo, como aquellos policías, aquellos detectives que agarran a un hombre y le quieren sacar la información y lo quieren hacer sentir culpable. Pues en vez de edificarlo, lo está entrevistando para ponerlo en mal. Versículo 7 dice de Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. ¿Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia. Lo que habla este hombre, en la mayoría de las veces, está queriéndole decir a Job: ve y declara tu pecado delante de Dios. Si vemos aquí, ¿quién puede resistir a Dios? Nadie. Si nosotros podemos cometer algún pecado, podemos cometer alguna falta, este hombre está invitando, como nos han invitado en muchas ocasiones, que tenemos que arrepentirnos. Pero sin el conocimiento exactamente de lo que pasa a Job, este hombre no puede estarle diciendo a Job: arrepiéntete de tu pecado, porque Job no tiene pecado. Dios mueve todo en el cielo y se lleva a cabo la obra que Dios quiere hacer. Pero nosotros, como seres humanos que no alcanzamos a tener la sabiduría divina totalmente, pasamos juicio. Entendemos que la persona no está correcta. Nunca estará el ser humano contento en la vida. Si vemos que algo está pasando, criticamos, hablamos mal, pensamos mal. Puede decir
que en muchas ocasiones no ayudamos lo necesario a los demás. Yo me incluyo, porque en ocasiones se me pasa ir a visitar a un enfermo, a hablarle a alguien, pero eso sucede porque en ocasiones no estamos conscientes de poder ayudar a los demás de una manera, sea pequeña o sea grande. Y eso es terrible. Habrá comentarios contrarios, los habrá, de usted y de mí. Habrá comentarios que nos quieren estorbar el seguir haciendo la obra de Dios, los habrá. ¿Usted cree que los habrá? ¿Uno? ¿Dos? Quizás cientos de problemas o de comentarios contrarios vendrán hacia nosotros, queriendo estorbar la obra de Dios. Pero como decíamos en la otra ocasión en el mensaje, si Dios nos envía, Él va a respaldar todo. Job está ahí, yo pienso que está ahí nomás escuchando, queriendo taparse los oídos. Y este amigo está diciendo, y esto. ¿Le ha tocado a alguien así en parte de su vida? Que tiene a usted por ahí una falta y llega alguien, no, pero es que esto, y no se callan. A mí sí me ha tocado, no sé usted. Y yo digo, ¿por qué ya no se calla? Ya entendí que estuve mal. Ya rectifiqué mi camino. Y todavía sigue. Como ahí, como dice, ¿no? Como tenemos una perrita que tuvo sus cachorritos y a veces está afuera y cuando se quiere meter está ahí en el vidrio raspando y raspando. Y ahorita vamos, espérate. Mientras que estamos ahí con los cachorritos, los niños están ahí y de vez en cuando yo los miro y está la perrita. Está desesperada, no sé por qué, a lo mejor quiere entrar, quiere ver los cachorritos, es decir, los niños, no los cachorritos. Pero lo que pasa es que está ahí constantemente. ¿Le es molesto en alguna ocasión? Claro que sí, como dijo Kiko, cállate, que me desesperas, ¿verdad? Un chavo con un Kiko. Y esto es lo que sucede, muchas personas, cristianas o no cristianas, van a venir a querer estorbar la obra de Dios haciendo comentarios contrarios y echando, como dice ahí, esta anécdota del tío, queriendo estorbar el servicio que usted tiene para con Dios. Pero no lo van a lograr porque Dios es el que toma el control de las cosas. Mateo capítulo 7. Vamos a ver lo que habla Mateo de este tema. En el capítulo 7, hablando el Señor, dice la escritura, exacto, me gusta mucho, porque también yo lo recibo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den los santos los perros ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Y esto es impresionante, hermano. Me gusta demasiado porque dice que antes de nosotros poder decir algo en contra de alguien, tenemos que examinarnos. Tenemos que pensar, ¿estará correcto decir esto o aquello de la
persona, del hermano o de la hermana o de algún familiar? ¿Estará correcto? Si no está correcto, mejor quedarse calladito, porque podemos lastimar, podemos ofender. Y la porción de la Escritura que dice que si nosotros estamos haciendo un juicio o haciendo medir la consecuencia o haciendo algo en contra de los hermanos, Dios así también nos va a juzgar. Es tremendo y es bien difícil. Si no podemos ayudar o si no podemos edificar, mejor no decir nada o no actuar en ningún aspecto. Tenemos que mirarnos nosotros. Sofar, tal vez él no entendía la vida de Job, pero no se miraba a sí mismo sus defectos, sino miraba los defectos de Job. Pensando que Job estaba viviendo una vida de pecado. Como él estaba sano, Sofar estaba sano, este amigo de Job, entonces juzgaba. Pero ¿qué tal si fuera al revés? Que Sofar estuviera enfermo y Job estuviera sano. Yo les aseguro con todo el corazón que Job le daría a este amigo un aliento para edificarlo. Porque Job era íntegro. Él era perfecto a los ojos de Dios. Porque estos hombres, dice la Escritura, que vinieron de Oriente, de las regiones de Oriente, y estos hombres eran ricos. Entonces, ¿qué intenciones tendrían? Venir a ayudar a Job, porque hasta ahorita no vemos que le ayuden ni económicamente, ni con sus palabras, ni tampoco vemos que aquí le den a él una salida para decir, Job, en vez de estarle reclamando, insultándole, posiblemente decir, estamos contigo. ¿Verdad? En ocasiones tenemos un problema y necesitamos el aliento de alguien. Días pasados, por ahí hablando con una de mis primas, me dice, mi tía se siente, o sea, su mamá se siente sola, pues denle ánimo. Y el ánimo está en que nosotros con el corazón, con una sola palabra, mire, hace florecer un corazón que está entristecido. Tan solo con decir, tú puedes. Tan solo con decir, adelante. O decirle, ¿quién es Dios que nos puede ayudar a salir de todos los problemas? Pero si nos quedamos viendo el asunto, ¿cómo vamos a edificarnos? Una palabra por teléfono, una palabra ahora que hay internet, una palabra por el internet, una palabra, aunque sea escrita, que diga cosas bonitas de la persona, eso hace que se edifique y se levante en las condiciones malas. Yo le decía, tía, pues usted levántese, usted camínese enfrente. Hay muchos familiares alrededor. ¿Por qué sentirse solos? Cuando puede ser un nieto, puede ser una nieta, un hermano, un primo. Muchos están alrededor para que nosotros podamos recibir una palabra de aliento. Porque si nosotros nos encontramos en una condición semejante, necesitamos una buena palabra para levantarnos. Ay, este sofá tremendo, ¿verdad? No pierdas su tiempo, no pierdas tu tiempo en otras cosas. Hay que invertir el tiempo para edificación de toda la gente, especialmente los hermanos de la casa, dice la Escritura. Así de que pues, tengamos muy en cuenta que en vez de juzgar, tengo que mirarme primero. Mirarme. Ok, lo que voy a decir no es lo que tal vez yo estoy pasando o viviendo, o lo que voy a decir. ¿Cómo me sentiría yo? Porque dice la Escritura que haz con los demás, lo que vamos a leerlo otra vez, lo que dice ahí en Mateo 7. Me gusta mucho, no quiero decir otra cosa, vamos a decirlo como dice aquí en Mateo. En Mateo, en el capítulo 7, del último versículo 12, ¿sí está ahí conmigo, Mateo 7? Ok. Vamos a decirlo. ¿Dónde andas, Mateo? No te me escondas. Mateo 7, en el último versículo, en el 12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Qué quiero yo para mi hermano? ¿Quiero lo mejor? ¿Quiero ofenderlo? No, ¿verdad? Porque no quiero que me ofenda. Si deseo lo mejor para mis hermanos, si deseo una bendición para mis hermanos, eso es lo que voy a recibir.
porque eso es lo que sembré, eso voy a cosechar. Esa es la palabra. Ahora mire lo que dice en el versículo, vamos a volver a donde está Job, lo que dice el versículo 11, porque el hombre conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asna montés nazca hombre. Esto le está queriendo, medio raro, pero le está queriendo decir que todo está bien cuando el hombre no sea como un asno silvestre, como alguien que no tiene rienda, que anda por donde quiera corriendo. Eso es lo que significa estas palabras, que es el hombre vano es como esos animales salvajes, que no están educados, que hacen lo que quieren en el monte. Vea por allá un caballo, no vamos lejos, un caballo. ¿Quién están los caballos? Tienen que amansarlos, tienen que domarlos allá, ¿verdad? Y toda la cosa. Eso está queriendo decir que cuando el hombre sea correcto, entonces su vida va a cambiar. Hay 4 cosas que señala Zofar en Job. Primero dice que dedique su corazón a Dios. Lo que dice el versículo 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres en tus manos, le está diciendo, punto número 1, dedica tu corazón entero a Dios para que sanes. El punto número 2, extiende tus manos a Él y suplica, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consistieras que more en tu casa la injusticia. Piensa que estos 4 cosas que está diciendo Zofar los tiene. ¿Cómo? El tercer punto, echa tu pecado bien lejos de ti. Y el otro punto es, no permitas ningún pecado en tu tienda, no permitas el pecado en tu casa. Y vamos a terminar del versículo 15 al 20. Entonces, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acostarás, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Le está diciendo a Job, si tú volteas a Dios, vivirás diferente. Estos versículos del 15 al 20 hablan de la diferencia que hay cuando Job volteara a Dios. Cuando Job se arrepintiera de su pecado que supuestamente Zofar le estaba inculcando, le estaba poniendo a él. Y en el versículo 20 dice, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Le está declarando, si no cambias, si no te arreglas con Dios, tú, Job, vas a morir. Le está declarando que él va a morir si no se arrepiente de su pecado, que no tiene pecado. Pero le está diciendo en el versículo 20 que no hay esperanza y que darán su último suspiro. Está diciendo, sigues viviendo de esa manera en el pecado, entonces vas a morir en el pecado, cuando Job no tiene pecado. Y terminamos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 9. Cuando le declaró a Zofar que Job va a morir, si no se arrepiente, morirá de su pecado, dice capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Están conmigo? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno
que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. A este le vamos a dejar, y luego sigue diciendo quiénes no van a errar, quienes no van a heredar el reino de los cielos. Pero aquí habla de que aún en las iglesias nos estamos juzgando, estamos en pleitos. Ojalá aquí no tengamos pleitos nosotros, pero siempre hay algo que hace que los demás dejen de creer en Dios. Hacen que los demás no vengan al conocimiento de Dios, porque dice que están pleiteando. Los corintios le dicen, pues oye, están peleando entre ustedes, ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo se va a edificar la iglesia? Cuando debe ser un solo cuerpo en Cristo, y la persona que pleitea, el hermano que tiene pleitos en la congregación o fuera de la congregación, es triste lo que dice la Escritura: no heredará el reino de Dios. Tremendo. Así que, hermanos, vamos a ponernos las pilas y no perdamos el tiempo. La anécdota del tío estuvo muy fuerte, pero edifica, porque pensemos qué es lo que estamos haciendo con los demás, qué les estamos deseando. ¿Les estamos llevando por un camino correcto o los estamos juzgando cada vez que hay un error? ¿Verdad que no debe ser así? Esperemos en Dios que Dios traiga más ovejas y a ellas les demos lo mejor. Porque si les damos lo mejor, recibiremos también la cosecha buena. ¿Amén? Ahora, por último, no pierdas tu tiempo. ¿Cuáles? Podemos ponerle de muchas formas. No se enoje. Si se enoja de alguna manera, dice que su enojo que no sea toda, que no se duerma enojado, no se enoje. Pensemos cuando hablemos para otros, si les decimos bien, si los tratamos bien, si les deseamos lo mejor, y sobre todo amar al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta noche, Dios. Su palabra es grande y poderosa.